Babilonia. Hoy vamos a visitar uno de los museos más impresionantes de la actualidad. Está en Berlín y por más increíble que parezca, es un edificio que alberga muchos edificios. Se llama Museo de Pérgamo y tiene piezas que han logrado conservar por más de 100 años. La historia que les iba a relatar tenía que ver con uno de esos cuentos que nos hacen soñar, donde el gallardo héroe da todo por la chica que ama y es capaz de cumplirle sus más caros caprichos, como construirle edificios en forma de colinas con plantas exóticas para hacerla feliz. Como decía la historia sobre aquellos jardines colgantes que llegaron a formar parte de las maravillas del mundo antiguo. Pero me di topes contra la pared al saber que investigadores en fechas recientes han dudado de su existencia y han investigado más allá de lo que Koldewey, el arqueólogo alemán, dejó como evidencia. Aquello fue pura ilusión, pero sí me encontré otras joyas artísticas mucho más interesantes. Esta historia comienza años antes, cuando el rey asirio Sennacherib, en el año 689 a.C., después de sus épicas batallas, destruyó toda la ciudad. Nos referimos a Babilonia. Después de esta derrota, con el paso de los años y más batallas, llegó Nabopolassar. Su nombre se puede traducir como Beto. Sí, veto a saber quién es, porque Nabopolassar significa hijo de nadie. Porque no venía de ningún linaje, sino de haber ganado su lugar en las batallas. Con Nabopolassar comenzó el último periodo y de mayor esplendor artístico llamado neobabilónico, junto a su hijo Nabucodonosor II. Del año 604 al 562 a.C. Reconstruyeron a Babilonia y levantaron edificios que se convirtieron en hito de la historia de la humanidad. Se transformó Babilonia en el corazón espiritual e intelectual de la antigua Mesopotamia. Babilonia es probablemente, junto a Jerusalén, una de las ciudades más universales de nuestra historia, debido, entre otras razones, a su presencia en el Antiguo Testamento. Hay escritos desde el famoso Código de Hammurabi, el profeta Isaías, que también conoció a Babilonia de su tiempo, las descripciones en el Génesis sobre la existencia de la Torre de Babel, o la reseña del griego Heródoto cuando pasó por Babilonia. ¿Y qué tal Alejandro Magno haciendo su entrada triunfal en el año 331 a.C.? El imperio de Nabucodonosor II, Nabuco pa' los cuates, se extendió hasta la región de Siria y Jerusalén y llegó por el otro extremo hasta los medos, donde desposó a la hija del rey para mantener la paz. Así que si hubiéramos buscado la historia de amor por la chica, como que no lo hubiéramos encontrado, pues era solo por conveniencia. Nabucco construyó alrededor de la vieja ciudad que se encontraba sobre la margen del río Éufrates una gran muralla doble que continuó hacia la parte nueva unida por un puente. La doble muralla tenía 8 puertas. La más importante de ellas era la que conducía desde el norte por la llamada calle procesional al gran Etemenanki de Marduk y pasando por la residencia de Nabucco llamado Palacio Real y el mismo lugar donde murió Alejandro Magno. Este, que se llama Etemenanki, es un gran zigurat construido para adorar al dios Marduk, que medía, según Heródoto, entre 60 y 90 metros de altura. Trajeron una gran cantidad de deportados de Jerusalén y Judá, que eran hebreos. Quizá eso fue lo que dio la interpretación a la Torre de Babel, donde todos hablaban diferentes idiomas.
Así como lo ven, a Nabucco le gustaba presumir mucho sus obras, y de cada una de ellas aún existen las inscripciones donde relata cómo y qué materiales ocupó. Nabucco escribió: El muro de Babilonia, algo que ningún rey había hecho antes que yo. Alrededor de la periferia, he construido un muro fuerte. Yo excavé el foso y el muro de parámetro del foso con betún y ladrillos cocidos. Yo lo construí tan alto como una montaña. Aquí solo faltó decirnos: Hago paella los domingos. Y aquí es donde aparece nuestra estrella del día de hoy, la puerta más importante de Babilonia, la puerta de Ishtar. Fíjate lo que te voy a platicar. En el ámbito del arte, y más hablando de obras valiosas, se ha colado el término de expoliación, que en un afán de conservación y protección de patrimonios culturales, ciertos gobiernos extranjeros toman prestados desde piedras, restos de algún edificio o bien piezas más elaboradas y hasta edificios, según con un fin meramente humanista. Sin embargo, sabemos bien que los museos compiten por ver quién tiene las piezas más caras o más preciadas. Así es como encontramos piezas griegas en Francia, esculturas de Persia en Inglaterra e incluso obras que no te imaginarías cómo fue que llegaron a los museos vaticanos. Y la puerta de Ishtar no es la excepción. A principios del siglo XX, el interés de los británicos y franceses se concentraba en Asiria, en el norte, donde los trabajos estaban revelando grandes palacios y magníficas esculturas. Y aunque nada de eso había en Babilonia, donde los materiales de construcción son pobres y los restos son aparentemente modestos. En esta loca carrera por encontrar aquellas fantasías sobre los jardines colgantes de Babilonia, el arqueólogo e investigador Robert Caldewey comenzó sus excavaciones en el año 1899. En un principio, los museos berlineses esperaban hallar no solo objetos de interés científico para la asiriología y la historia del arte, sino también objetos más vistosos y monumentales que decoraran las salas de exposición. Pero nada de eso había en Babilonia. Si no hubiera sido por la experiencia de Caldewey y su buen hacer como arqueólogo, quizá nunca hubiera renacido la ciudad en toda su monumentalidad. Las excavaciones de Caldewey desenterraron el área monumental de la ciudad, templos, palacios y el zigurat llamado Etemenanki, y permitieron evaluar la superficie aproximada del conjunto. Para excavar Babilonia se emplearon más de 200 trabajadores durante 17 años. La ciudad, tal y como aparece reconstruida en los mapas actuales, consta de un largo muro perimetral. En la zona monumental de Babilonia estaba protegida por un doble sistema de muros internos, Imgur-Enlil y Nemeti-Enlil. Estaba dividida en dos por el Éufrates, que recorría de norte a sur y contaba con 8 puertas de entrada. Cada una llevaba el nombre de un dios del panteón mesopotámico. En 1902, Caldewey llevaba a cabo la expedición de la puerta más monumental de la ciudad, dedicada a la diosa Ishtar, un bloque de piedra caliza hallado en las cercanías y contenía una inscripción cuneiforme que confirmaba la identificación de la puerta de la gran diosa mesopotámica. Aunque la inscripción había sufrido daños, se ha podido reconstruir y decía: Yo soy Nabucodonosor, rey de Babilonia.
hijo de Nabopolázar. He construido la puerta de Ishtar con piedras vidriadas de color azul para mi señor Marduk. Esta puerta estaba formada por 3 pasajes sucesivos, defendidos por torres. Una antepuerta, la puerta principal abierta al muro exterior y por último un paso estrecho y alargado en el muro interior antes de entrar en la ciudad. A lo largo de 250 metros estaba bordeada por una serie de murallas decoradas con adobes recubiertos por cerámica vidriada pintada de azul gracias al pigmento del lapislázuli, frisos de leones, símbolo de Ishtar, y una cenefa floral parecida a las margaritas. Por ella desfilaban todos los años la estatua del dios Marduk en las fiestas del Año Nuevo. Por eso, esta calle se llama Vía Procesional. En este mismo museo encontramos parte del friso del Salón del Trono, donde se realizaban las audiencias públicas. La sala estaba revestida por ladrillos esmaltados de la misma manera que la puerta de Ishtar. La decoración estaba compuesta por una serie de palmeras y motivos florales, y un friso de leones en relieve. Las palmeras son el signo de la fertilidad y longevidad, y el león el símbolo de la diosa Ishtar, que era la fuerza y la pujanza del rey. Claro que Nabucco puso una inscripción que decía: Yo soy Nabucodonosor, rey de Babilonia, hijo de Nabopolázar. Elegí toros salvajes y dragones furiosos. En el interior de las puertas las doté con magnificencia y suntuosidad para que toda la humanidad las contemple asombrada. Cuando Koldewey encontró la puerta y comenzó a enviar una cantidad infinita de azulejos, obvio que el Museo de Berlín esperaba piedras preciosas o piezas de oro. Pero al armar este gigantesco puzzle, se dio cuenta del gran testigo de la historia que debía conservar. A la muerte de Nabucodonosor II, su hijo, Nabito, reinó un par de años hasta que Ciro II, el grande rey de Persia, invadió Babilonia, empezó su decadencia. El continuo expolio al que estuvo sometida la Torre de Babel y su abandono tras la muerte de Alejandro Magno, Babilonia se inundó y quedó en ruinas. Por su parte, Koldewey se vio obligado a terminar su excavación en 1917 a causa de la Primera Guerra Mundial.